Cuando llueve y te da pereza salir a cenar, ¿a quién llamas? Y cuando estás de resaca y no te puedes levantar ni para hacerte un ya te como, sí, amigo, a los riders. La pandemia ha puesto de manifiesto que estos trabajadores son esenciales y también hemos descubierto que sus derechos laborales se han visto sistemáticamente vulnerados. La recién aprobada Ley Rider quiere reparar esta precariedad y falta de garantías. Hoy nos preguntamos, ¿conocemos la situación de estos trabajadores? ¿Cuál es la responsabilidad de las plataformas y de nosotros como consumidores? ¿Es ético pedir que te traigan una hamburguesa a casa en bici mientras está nevando? Dentro, Gameplays. En la palestra pública tenemos ahora la nueva Ley Rider, Darío MH. Yo no sé si tú eres de los que te pides pues unos hielitos para la Coca-Cola mientras que te estás ahí rascando los cojonazos ahumados en el sofá, o no eres de esos. Sí, bueno, soy de lo que el equipo de guión quiera, que cada semana me pone fino y deja a Torrente a mi lado en una buenísima persona. Gracias, compañeros de guión. Bueno, dicho lo cual, vamos a hablar de eso, de las personas que se parten el lomo sorteando prácticamente, bueno, pues la muerte por llevarte unos pitis a casa. Hemos preparado un vídeo al efecto, como siempre, para que te enteres de lo que va la movida. A diario recorren las calles en sus bicis y sus motos para llevarte la comida a casa, un medicamento cuando no puedes salir a comprar, o la última de las chorradas que te has comprado por internet. Llueva, truene o nieve, los repartidores trabajan para nosotros y no siempre en las mejores condiciones. Tienes que ir como un loco con la bici o como un loco con la moto para poder llegar a hacer como mínimo 2 pedidos la hora, porque todos hemos intentado ir tranquilos porque nos estamos jugando la vida, pero es que claro, te sale a 3,5 euros la hora. Los riders han exigido sus derechos laborales en protestas, huelgas. Nos despidieron por organizar huelgas y básicamente reclamar mejoras laborales. Y juicios que en los últimos años han terminado en sentencias judiciales a su favor. Glovo y Deliveroo se han visto expuestos a varias polémicas relacionadas con las condiciones laborales de los riders, por lo que han sido considerados por Inspección de Trabajo como falsos autónomos. ¿A qué se enfrentan los riders? Si son trabajadores esenciales, ¿por qué son tan precarios? Durante esta crisis sanitaria lo que ha hecho es bajar a la mitad las tarifas que cobramos nosotros por pedido. ¿Qué responsabilidad tienen estas plataformas sobre sus trabajadores? Es una tendencia en la sociedad, ¿no? de que queremos más flexibilidad, que no queremos jefes, que podamos quizás hacer 2 o 3 trabajos a la vez. Así que sería maravilloso, ¿no? que un Glover pudiera estar en Milán y decir, quiero vivir en Barcelona 3 meses y simplemente venir a Barcelona y trabajar. ¿Y nosotros como consumidores? Como hay tanta competencia, ha llegado el caso de que la puntuación de un solo cliente puede hacer que tú la semana siguiente, en lugar de trabajar tus 55 horas que tenías planeadas o tus 60 horas, se pueda llegar a disminuir a 40 horas. ¿Fomentan estas apps el capitalismo de vigilancia en el trabajo? ¿Son rentables estos negocios con unas condiciones dignas? A pagar. A pagar. Aquí toquisqui a pagar. Madre mía, si mi abuela viviese fliparía con esto que se está montando. En fin, bueno, hemos preparado como siempre una mesita al efecto vibrante para que, bueno, pues te enteres de lo que va la movida como más en su pura esencia. A mi izquierda tengo a Tomás Chester, Tommy también, ex-rider, actualmente trabaja como dependiente pues en una tienda. Bienvenido, Tommy, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, también tenemos a Álvaro Martín, él es estudiante de Economía en Cambridge y analista económico y político. Álvaro, bienvenido. He dicho bien Cambridge. Cambridge. No, vale, es que se están riendo, estoy escuchando las risas detrás de esto por... Es que, o sea, tampoco se puede ser uno, ¿sabes? El paletismo imperante decir Cambridge, ¿sabes? Bueno, Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes. Paloma Torrecillas, ella es periodista y coordinadora del documental Riders de RTVE. ¿Qué tal estás, Paloma? Muy bien, gracias. Y también tenemos a Dani Gutiérrez. Él es trabajador de Deliveroo y portavoz de Riders por Derechos. Muchas gracias por venir, Dani. Hola, encantado y gracias por invitarnos. Y por último, no por ello menos importante, tenemos a María Echevarría. Ella es cofundadora de la cooperativa de bicimensajería Cleta, ¿correcto? Hola. ¿Qué tal? Sí. Y bueno, pues para saber un poquito en qué consiste la labor de un rider, María, cuéntanoslo tú que estás ahí en primera línea y por qué también, sobre todo, están ocupando estos días pues, las primeras líneas de los medios. Bueno, la labor de un rider
algo que toda la vida se ha llamado mensajero, porque sí que es cierto que estos nuevos términos dan a entender como que esto es algo nuevo cuando en realidad es algo muy, muy viejo. Pues básicamente es llevar cosas de un sitio a otro, ya está. O sea, la complejidad del trabajo es muy, muy básica. ¿Por qué ha saltado o por qué en los últimos tiempos es algo que está más de actualidad y demás? Bueno, pues porque al final aparecieron esta serie de plataformas y de multinacionales que utilizaban o que utilizan un vacío legal, ¿no?, para desarrollar el trabajo tradicional de mensajería de una manera que nunca se había hecho previamente. Entonces, bueno, pues los propios mensajeros empiezan a poner un poco el debate sobre la mesa y, bueno, pues todo ha terminado derivando en que se ha aprobado la ley Rider. Dani, ¿vosotros celebráis la nueva ley Rider o porque hay gente en contra de ella? Vamos a ver, nosotros estamos a favor de que se nos reconozca como lo que somos. Somos trabajadores por cuenta ajena y no autónomos o colaboradores o llámale como quieras. Si bien es verdad que la ley Rider va enfocada únicamente a nuestro sector, el sector de los riders, cuando nosotros siempre hemos dicho que nosotros somos la cabeza más visible de este fraude, ¿no?, el fraude de los falsos autónomos. Pero en España se calcula que deben haber alrededor de 400.000, 500.000 falsos autónomos. Por eso lo que nosotros pedíamos es que la ley afectara a todo el fraude en general, porque no solo los riders somos falsos autónomos, sino que hay profesores, médicos, cuidadoras a domicilio, montadores de muebles, abogados, absolutamente todos los sectores están afectados por este fraude. Por eso nos parece insuficiente, aunque celebramos que por fin todos los actores, tanto gobierno, patronal, sindicatos, etcétera, reconozcan lo que ya han dicho 47 sentencias judiciales, que somos trabajadores. Álvaro, ¿qué opinas de la ley Rider? Bueno, en primer lugar opino que normalmente suele haber bastante hipocresía con este tema y yo, si me perdonáis, se ha visto en el vídeo, es decir, ha habido muchas manifestaciones estos días de asociaciones de riders que están en contra de la propia ley porque muchos de ellos van a perder el empleo y no se han visto reflejados. Entonces, a mí una reflexión que me gusta, el filósofo Frédéric Bastiat, en su ensayo Lo que se ve y lo que no se ve, habla de cómo las políticas públicas persiguen un objetivo. Pero el problema con las políticas públicas, en muchos casos con determinadas políticas públicas, es que las valoramos simplemente por su fin. Es decir, si creemos que el fin es benevolente, decimos qué buena política. Pero realmente hay que valorarlas por su efectividad. Es decir, ¿nos van a llevar a ese fin? En este caso, ¿cuál es el fin que todos aquí seguro que queremos? Que es maximizar el bienestar de los riders. Cuando hemos visto que en otros países donde se ha aplicado una legislación similar a la que se quiere aplicar, como fue el caso de Suiza el año pasado, han perdido el empleo el 80% de los trabajadores del sector de los riders, ¿es una ley que realmente maximiza el beneficio de los riders o maximiza el beneficio de aquellos que pueden dedicar las 8 horas de su jornada a trabajar mientras dejan en la calle a aquellos que tienen otro trabajo precario o un trabajo por horas y que ahora mismo no van a poder pagar el alquiler porque esas 3 horas que dedicaban a Deliveroo no las van a poder dedicar? Entonces creo que realmente tenemos que pensar, ¿tenemos el mismo objetivo? Sí. ¿Es esta la política pública o la regulación adecuada? Desde luego que no. Pero, sí, María. No, que me parece sorprendente que cuando hablamos de bienestar, de alguna manera estemos desdeñando que un trabajo de 8 horas estable no es bienestar y que tener la oportunidad de compaginar 3 trabajos sí es bienestar. Oportunidad o necesidad. Efectivamente. Porque o sea, 3 trabajos... si en Suiza se han perdido el 80%, yo esto siempre lo digo, en Cleta somos 5 trabajadores, comparado con Glovo no somos nada. Ahora, somos 5 trabajadores que tenemos un contrato indefinido, que tenemos nuestras vacaciones pagadas, que tenemos nuestras bajas cubiertas, es decir, ¿qué queremos? ¿Cantidad o calidad? Si lo que vamos a defender en nombre de la cantidad es la precariedad masiva, es decir, lo que hacía la campaña de vivienda que fue previa al 15M, que había una pegatina que ponía no vas a tener casa en tu puta vida, pues todo lo mismo, no vas a tener un trabajo digno en tu puta vida. Si eso es lo que vamos a defender, obviamente no podemos defender una ley digna. No, lo que no podemos es tirar piedras contra el tejado de la lucha trabajadora. No, tirar piedras contra el tejado de la lucha trabajadora es hacer una regulación laboral que no se adapta a la economía del siglo XXI. Es decir, ¿pero cómo es la economía del siglo XXI? Tenemos una logística en la que el flujo de demanda no es constante y hay picos de demanda. Entonces, tú no puedes tener un trabajador con un contrato, o puedes tener menos trabajadores con un contrato de 8 horas, de los que puedes tener contratándolos temporalmente en esos picos de demanda. Entonces, ¿qué haces? Tú coges la cantidad de trabajo
trabajo y la repartes entre menos trabajadores. Y a los que no alcanzan a entrar en esa cantidad de trabajo... Quería preguntar a Tommy, que como hemos dicho antes de la conversación, fuiste rider. ¿Cómo es una jornada en rider, por ejemplo? Sí, porque mejor un rider. Depende, en plan, yo por ejemplo he trabajado aquí repartiendo comida y pues hay jornadas que trabajas 2 horas si has conseguido, porque encima también es lo que me pasa a mí en Deliveroo, a lo mejor estás trabajando justo en las horas en las que se ponen disponibles las horas de la semana que viene. ¿Y cómo vas a hacer tú con tu móvil, que tienes poca batería, que estás buscando cómo llevar un paquete, cómo vas a estar tú atento a poder coger las horas que vas a necesitar tú para la semana que viene? Se te va a adelantar la persona que ese día no está trabajando y que está en casa con el ordenador, con la red estupenda. Después yo, por ejemplo, he trabajado en Londres y tenía unos horarios fijos de lunes a viernes de mensajero. Y, a ver, la jornada es estupenda porque lo que estás haciendo es lo que te gusta, montar en bicicleta. Es duro, porque es un trabajo duro, pero no sé, en plan, empiezas, te levantas, te tomas tu cafelito, estás ahí tus horas montando en bicicleta, repartiendo, jugándote la vida, sí, pero bueno, eso nos gusta, digo yo. Yo creo que, te lo digo a ti porque trabajas de esto, pero yo creo que es parte de lo que nos mola, estar ahí con la bicicleta, tal. Paloma, una de las acusaciones que se está haciendo actualmente es, bueno, pues que vulneran los derechos de los trabajadores, ¿no? Entonces, yo querría saber tú como, bueno, pues especialista que has estado haciendo todo un documental y te has estado empapando de este asunto, ¿de qué manera lo hacen? Si te estampas con la bici y te atropellan, ¿quién se hace responsable? Bueno, lo que han hecho estas empresas a lo largo de los últimos años ha sido irse adaptando a las sentencias de los tribunales. Las sentencias les decían, vuestros trabajadores son falsos autónomos, y ellos lo que hacían era ir cambiando las condiciones para que fueran más autónomos y menos que tuvieran menos notas de asalariados, ¿no? Que fueran más autónomos, no más falsos autónomos, sino que fueran verdaderamente autónomos. Pero realmente no lo conseguían. La ley les ha seguido diciendo que tal y como están ahora mismo son falsos autónomos. ¿Por qué? Porque al final son las empresas las que dirigen el trabajo, les controlan, y ellos fundamentalmente no pueden, por ejemplo, elegir sus tarifas. Son autónomos. Un autónomo normalmente, pues a través del mercado, a través de incluso asociaciones de profesionales, pueden decidir qué cobrar. Ahora mismo estos trabajadores no pueden decir cuánto van a cobrar. En cuanto a los accidentes laborales, por ejemplo, en esta adaptación que comentábamos, tras un accidente que hubo en 2017 en Barcelona de un rider que además tenía la cuenta alquilada, se pusieron las pilas y empezaron a dar seguros a los trabajadores de las plataformas. Pero estos seguros no son como los seguros o no son tan completos como los seguros que tendrían si fueran trabajadores asalariados. Y querría añadir un tema interesante que yo creo que tiene que ver con las horas de trabajo, cuántas horas trabaja un rider, y es que los riders trabajan pues desde 1 hora a la semana hasta 80 horas. Yo he hablado con riders y he hablado con muchos que duplican una jornada laboral, tal y como se entiende, ¿no? Hay gente que trabaja 80 horas semanales y están contentos porque dicen, bueno, es que estoy cobrando 2.000 euros, 2.200 euros, ¿no? Y si tuviera un contrato de trabajo, me limitarían las horas, trabajaría 40 horas, cobraría 1.000 euros, o sea, un convenio, no sé con cuánto se quedaría, a lo mejor el mínimo interprofesional, ¿no? Los 900 y pico euros. Lo que quieren estas personas es poder seguir trabajando todas las horas que quieran. Y entonces al final es una falsa libertad, ¿no? Porque si tú estás trabajando 80 horas a la semana, si tú estás trabajando 16 horas al día, 7 días a la semana, ¿cuánto espacio te queda para tu vida personal? Claro, cada aplicación entiendo que tiene un algoritmo, que no sé si es un poco por donde apuntabas tú lo de esto de las horas y demás. ¿Cómo condiciona eso, María? ¿Cómo condiciona el funcionamiento interno de las propias plataformas? ¿Que te refieres a los algoritmos? Sí. La verdad es que, sinceramente, yo trabajé en Take It Easy, que fue la primera que llegó a España, la primera plataforma, que luego la compró Deliveroo. Entonces ahora todos los restaurantes que trabajaban ahí son Deliveroo. De aquellas todo estaba, o sea, ni siquiera te pedían ser autónomo, aquello era, o sea, éramos 10, 12 los que trabajábamos ahí, era un poco como el gen de todo, ¿no? Sí. El experimento. Y sí que es cierto que se hablaba de un algoritmo y sí que tú veías que cada servicio tenía una puntuación, y yo recuerdo la primera vez que fui a entregar algo, que el chico cuando llegué me dijo, hola María, has venido por no sé dónde, y yo, que llevo muchos años trabajando como mensajera,
me sentí súper invadida, ¿no? En plan, pero tú cómo sabes, ¿por qué sabes cómo me llamo y por dónde he venido, tío? O sea, tú cuando vas, yo qué sé, a comprar el pan, no sabes cómo esa señora ha hecho el pan. O sea, como mucho la ves ahí en el mostrador, ¿no? O sea, de repente, esa sensación de intimidación, ¿no? Entonces, me imagino que al final es una presión constante la que se siente cuando estás trabajando bajo esos parámetros. Y sobre todo, y más importante, yo trabajo en una cooperativa y en nuestra cooperativa hay diferentes situaciones vitales. Y esas situaciones vitales nosotros nos sentamos y hablamos de ellas. Entonces, sí, hay una medición de tu rendimiento, pero hay una medición de tu rendimiento en el cara a cara y hay un trato personal. Y, o sea, efectivamente, en cualquier trabajo que tú realices en la vida, o vales o no vales, esto es obvio. Pero una cosa es que el trabajador sepa qué es lo que se está midiendo y esté cara a cara con la persona que le está midiendo, y otra cosa es que sea una máquina que desconoces la que mida tu validez para un trabajo. Me imagino que eso genera unos niveles de estrés y de ansiedad brutales. Y que verdaderamente vosotros sois trabajadores y jefes a la vez, sois los dueños de vuestra propia empresa, no es un jefe a través de la opinión de un cliente o de lo que sea que te están gradeando y te están diciendo vales esto o vales lo otro. Vosotros todos sois los dueños de lo que estáis haciendo. Habéis seized the means of production, como dicen los comunistas. En plan, os habéis hecho con el control absoluto de las decisiones que vais a tomar y de las cosas que os pueden afectar. O sea, que eso es lo lo que importante. estás diciendo, yo le quería preguntar a Álvaro si él considera que este modelo de trabajo realmente es una oportunidad. Como decía Sacha Michaud. Es que antes hemos tenido cómo se pronunciaba. CEO de Globo. A ver, yo creo que de Globo decía yo eso, creo que el era debate, una oportunidad. yo creo que el debate se está enfocando mal o se está enfocando poco, porque esto es un cambio en el modelo económico, ¿vale? Y es un cambio inevitable. Es decir, igual que en el siglo XIX se produce la revolución industrial, ahora mismo hay una revolución tecnológica y digital que va a cambiar cómo funciona la demanda, porque ya no es lo mismo. Es decir, la gente no se rige igual, ni trabaja igual, ni tiene el mismo tipo de ocio, ni demanda los mismos productos. Pero a mí me gustaría que todos aquellos que apoyan esta ley me respondan si en España el 80% de los riders que trabajan menos de una jornada laboral y que no pueden permitirse trabajar esa jornada laboral porque tienen otros trabajos, se quedan en la calle, serían 23.000 riders que se quedarían en la calle. ¿Y qué van a hacer? ¿Cómo van a pagar el alquiler a esa gente? Sí, Dani va a responder a esto. Sí, sí. Bueno, me gustaría responder a varias cosas porque estoy aquí un poco separado y, bueno, lo primero, mira, contestando a Álvaro, creo que se llama, la pregunta es, ¿con esta nueva ley la gente pedirá menos? ¿Habrá menos pedidos? O sea, los pedidos seguirán ahí. Entonces, ¿por qué se necesitarán menos riders? O están las flotas infladas o se perderán pedidos, cosa que no es verdad, porque mucha gente ahora mismo no pide a Globo porque hay controversia judicial y esto es un hecho. Hay mucha gente que hace boicot a estas empresas porque no contratan a sus repartidores. Entonces yo entiendo que no bajará la demanda, sino que subirá porque la gente tendrá contratos de trabajo y la gente va a empezar a pedir algo más. La demanda no va a bajar, eso es evidente, porque la tendencia en el mercado es que este mercado va a crecer. Entonces, si habrán los mismos pedidos, ¿se necesitarán 80% menos riders? Entonces, algo es que está inflado. ¿O hay más repartidores ahora mismo de los que tocan? Seguramente sí, porque nosotros podemos estar 3 horas en la calle sin cobrar ni un solo euro porque no tenemos pedido. Y la segunda es el juego del vocabulario, ¿no? Este nuevo vocabulario. Por ejemplo, cuando habláis de nueva economía, realmente lo que estáis diciendo es volver a la economía del siglo XIX, y os lo explicaré muy sencillo. ¿Por qué? Porque vosotros queréis volver al trabajo a destajo. El trabajo a destajo significaba que tú te pagaban 30 tornillos, los 30 tornillos que habías puesto en la fábrica. Si habías puesto 25, te pagaban 25. ¿Qué pasaba? Que no había ningún tipo de hora garantizada, no te pagaban nada por hora garantizada, y eso provocaba que la gente fuera muy rápido, hubieran más accidentes, etc. No sé si lo recordaréis, pero nuestros bisabuelos lucharon para que se parara la jornada de destajo y tuviéramos una seguridad y cobráramos un sueldo por hora que te garantice poder trabajar con tranquilidad, con seguridad, no tener accidentes laborales. Y entonces me parece que lo que algunos proponen es volver al siglo XIX con la excusa de la economía colaborativa, la nueva economía y un cambio tecnológico, un cambio de paradigma, cuando es mentira. Los repartidores llevan años repartiendo comida. Que se haga a través de una aplicación no significa que esto sea una revolución. Perdone,
el conflicto de los falsos autónomos no es nuevo. En 1980, en el 86, las empresas ya intentaron trasladar al trabajador la responsabilidad de cuando no hay pedido, tienes que ser tú quien pague esas horas que no tienes pedido. Y una sentencia del Tribunal Supremo de hace 30 años... Álvaro estaba haciendo así. No, que yo creo que el debate está yendo por donde yo pensaba que iba a ir, ¿no? Es decir, como si no compartiéramos un fin último. Y de hecho no es verdad. O sea, si yo lo que digo es que no tenga que cambiarse la regulación, por supuesto yo creo que tiene que cambiarse la regulación, pero no solo para este sector o para esta logística, sino para todo el mercado. Por ejemplo, creo que la regulación laboral actual con tantos tipos distintos de contrato no funciona. Creo que habría que avanzar a una regulación laboral de menores tipos contractuales o una regulación de contrato único, avanzar hacia un modelo de mochila austriaca que permita una mayor movilidad laboral. Y contestando a lo que decía Dani. Claro, porque eso ya eso es otro punto completamente distinto. No, pero esto afectaría a este sector. Es decir, yo lo que digo es hacer una regulación laboral que realmente proteja a todos los sectores. Pero sin ir a la regulación laboral. Lo del tema de si este trabajo es del futuro o no es del futuro o es un nuevo modelo de economía con las condiciones que se proponen. Aquí hay una cosa muy clara. Aquí hay una cosa muy clara y tenemos que elegir. Es decir, si se aplica esta regulación, van a subir los costes. Va a subir el coste de contratación, se va a poder contratar a menos trabajadores, por lo que he dicho antes, porque el flujo de demanda no es constante. Y esto va a hacer que suba el precio de los pedidos. Y esto es así. Es decir, por ejemplo, poniendo el ejemplo de Suiza, ahí precisamente ha bajado mucho la demanda porque ha subido el precio de los pedidos. Y hablamos de un bien como los repartos a domicilio con una demanda extremadamente elástica. Es decir, muchas veces porque un pedido nos cuesta 50 céntimos más el envío, no lo pedimos. Entonces, al ser un bien de demanda muy elástica, si sube el precio, por muy poco que suba, esto va a generar que caiga muchísimo la demanda. Y entonces estas empresas van a empezar a perder demanda. Y si antes tenían un flujo de demanda, ahora van a tener un flujo de demanda menor para repartir entre un menor número de trabajadores, lo que va a hacer que muchos de los trabajadores que estaban trabajando 2, 3 horas, 5 horas a la semana se vayan a ver absolutamente desplazados del mercado. Y luego no es verdad, es decir, no tiene nada que ver la regulación actual con la regulación del siglo XIX, pero yo estoy de acuerdo con Dani. El problema es aplicar una regulación laboral del siglo XIX a una regulación laboral del siglo XXI, que es lo que ocurre en España y en gran parte de Europa con la regulación laboral que no permite una movilidad laboral real y una movilidad geográfica real. Real estoy hablando que los trabajadores tengan derechos y estén protegidos. Lo que ocurre ahora es que se están vendiendo unos falsos derechos a los trabajadores y les está diciendo, mira, vamos a proteger a aquellos que tienen una jornada de 8 horas, a estos los protegemos, fenomenal, tienen su puesto fijo, pero los 23.000 que se quedan en la calle, pues ellos que se busquen la vida. Y si no pueden encontrar otro trabajo porque en una cafetería les exigen trabajar 5 horas al día como mínimo, pues que se busquen la vida. Entonces, lo que estamos haciendo es una política absolutamente regresiva, porque estamos protegiendo a unos pocos, que son los que están dentro de los sindicatos, que son los que están dentro de las organizaciones, que son los que tienen capacidad de negociación y que tienen redes dentro de este sector, para desproteger a 23.000 trabajadores, que son el 80% de los riders en España, que se van a quedar en la calle. Entonces, absolutamente generar desigualdad. Sí, María, es de coña, tío. No, deja a Paloma, que la pobre... Hay una cosa que me parece peligrosa y son las cifras. Se está hablando todo el rato de 23.000 trabajadores despedidos, que son el 80% de los trabajadores. Lo que se ha establecido, más o menos, después de un estudio que hizo Adigital, que es la patronal, son las empresas que en una asociación que se llama Digital contabilizaron 29.300, más o menos creo que era esta cifra, más de 29.000 perfiles. Un perfil no es un trabajador, no hay 29.300 trabajadores, no hay 29.300 riders. Y es muy peligrosa esta cifra porque hay riders, de hecho la mayoría de los riders tienen cuentas en varias empresas a la vez. Es decir, yo trabajo en Deliveroo, trabajo en Glovo y trabajo en Uber al mismo tiempo, en Amazon Flex. Entonces, a mí me están contando 3 perfiles, como si hubiera 3 personas trabajando. No hay 3 personas trabajando, hay una, solo que trabaja en 3 empresas al mismo tiempo. Entonces, cuando hablamos de que el 80% son 23.000 riders, me parece que no estamos siendo del todo justos porque no sabemos, para empezar, cuántos riders hay. No se ha podido contabilizar. Entonces, decir que 23.000 personas van a perder su empleo es algo arriesgado y para mí es poco exacto. Solamente quería dejar claro eso. Y luego también me parece muy importante que creo que hay una parte que se está pasando por alto y es la educación al ciudadano, la educación al consumidor. Enseñar al consumidor que si quiere pagar por un producto porque se lo llevan a la puerta de su casa, que siga caliente y que esté en la otra punta de la ciudad,
hay que pagar por ello. Claro. Entonces creo que es muy importante. Esto no te preocupes, Paloma, porque lo retomamos ahora a la vuelta precisamente de un vídeo que tenemos preparado en torno a las prácticas del consumidor. Entonces, si os parece bien, luego recojo la réplica que le querías dar tú, Álvaro. Y bueno, vamos con el vídeo de Daniel, que nos ha preparado el efecto y tampoco nos lo podemos perder. ¡Hey! Soy Danalicius con una camiseta de Steve Buscemi, un sarpullido en la clavícula y un flequillo nuevo. ¿Qué tal? Brum brum, vamos a hablar de riders hoy. No estoy hablando de la tribu urbana vestida de cuero con pantalones sin culera que se dedica a conducir en moto y llamarse los satanas del infierno. No, estoy hablando de los riders del siglo XXI o la gente que recorre las calles de las ciudades con una mochila enorme cuadrada con el nombre de una empresa. Al principio no era nada. Y luego Dios creó las cadenas de restauración. Y entonces la vida floreció. Resulta de que, no sé si os habéis percatado, pero de un tiempo a esta parte lleva habiendo un microorganismo muy chiquitín. El bicho. Que está mermando bastante lo que es la hostelería, lo que es los aforos, los lugares. Y tocándole un poquito los pies a todo el mundo, pero principalmente a la gente que se dedica a dar de comer a gente. El reparto a domicilio es una opción mazo de chula y mucho más aún cuando puedes utilizar a gente en situaciones precarias para no respetar sus derechos laborales ni lo más mínimo. Esto se debe a una serie de triquimañas legales y contratos basura que se diseminan a gente en situaciones de desesperación y de precariedad que se agarraría un clavo ardiendo. ¿Y qué pasa? Que tenemos clavos ardiendo para dar y tomar en este mundo. Un repartidor para una persona con movilidad reducida o para una persona con voluntad reducida de cocinar o simplemente para cualquier persona desde que estamos en pandemia puede ser un trabajador igual de esencial que... Sin embargo, los primeros son los que son víctimas de estas triquiñuelas y estas peripecias. ¿Por qué? Porque el repartidor es uno de los trabajos de mierda junto con camarero y profesor particular que se atribuye normalmente a adolescentes en situación de desesperación. Pero en núcleos urbanos muy grandes en los que todo el mundo está en una colectiva situación de desesperación, a cualquiera le puede tocar la lotería. Pero lo que quiero decir es que el cuento de personas privilegiadas aprovechándose de la desesperación de personas en necesidad para volverlas todavía más necesitadas y para volverse ellos a sí mismos todavía más privilegiados, son un cuento ya muy viejo. Entonces, vamos a terminar, por favor, vamos a hacer un esfuerzo colectivo para por lo menos reducir el clasismo y para poner un poquito de atención en lo que son los derechos humanos, que son bonitos y a mí personalmente me gustan mucho. Y cocínate algo, hombre, sal de los macarrones, vuelca un bote de garbanzos en un bowl a ver qué sale. ¡Hey! Bueno, pues un poco recogiendo lo que estaba comentando antes Paloma, que te corto así como de forma abrupta, Paloma, estabas hablando de si es responsable el consumidor y si es ético hacer uso de estas aplicaciones. ¿Qué querías mencionar al respecto, Paloma? A mí me parece importante esta parte de educar al consumidor. Parece que el consumidor es intocable, parece que si no la empresa cae en picado, ¿no? Pues bueno, podemos decir al consumidor que para conseguir el mismo producto que quería antes, ahora los trabajadores tienen más derechos y por tanto tienen que pagar un poco más, ¿no? Es como entender que vivimos en un sistema de solidaridad. Bueno, es que los impuestos y el estado del bienestar se basa precisamente en este sistema de solidaridad. ¿Por qué no apostar por él? ¿Por qué no educar al consumidor? Que el consumidor sea capaz de ponerse en el lugar del trabajador que le trae la comida y que sepa que aquello que está pidiendo, esa comida caliente, en el último, a 5 minutos de que la pida y de que dé a un botón en su teléfono móvil le llegue a casa, a lo mejor tiene un precio. Y si ese precio son €1 o €1,50 más, pues hay que pagarlo. ¿Por qué hay que degradar las condiciones laborales del trabajador y no enseñar al consumidor que tiene que pagar un poco más? Es que esto también es un producto de lujo. Total. María, que antes te has quedado pendiente con un par de cosas que comentar y respecto de la educación del consumidor. Recogiendo lo que dice Paloma respecto de la educación del consumidor, esto es lo primero, la mensajería en bici, ¿vale? Que es principalmente, o en moto, que es la que practica. Yo empecé en esto hace más de 10 años. Y hace 10 años esto era visto como un producto de lujo, es decir, no cualquier persona, no un chaval claro, de a hecho, las 3 de la mañana. Las compañías estas que solamente había 2 o 3 y costaba una pasta. Efectivamente, es decir, un chaval a las 3 de la mañana que ha pillado y necesita un condón no tiene un mayordomo que se lo traía a casa. O sea, quiero decir, esto se trabajaba sobre todo para empresas de moda, para despachos de abogados, etcétera, etcétera. Se puede decir, o estas plataformas les gusta decir que han socializado este servicio. Eso es muy engañoso, porque en realidad lo que has hecho ha sido ahorrarte un montón de costes trabajando al borde de la ley para hacer que este servicio parezca que lo puede tener cualquiera, cuando en realidad lo que se está haciendo es obligar a gente a trabajar por debajo
de lo que verdaderamente vale su trabajo. Es decir, tú estás trabajando por menos dinero de lo que en realidad vale tu trabajo. Un buen ejemplo de ello, nosotros tenemos clientes en Cleta que trabajaban con Glovo directamente. Tuvieron problemas con Glovo y es más, no solo tuvieron problemas, empezaron a oír toda esta problemática y nos llamaron. Nuestro precio de media es entre un 30 y un 50% por ciento más alto que el de Glovo. No les ha importado, lo pagan. Lo pagan porque entienden que quieren un servicio de calidad, que quieren un servicio digno y que quieren que sus paquetes o que sus envíos los lleve gente que mantenga la imagen de la empresa. Es más, de hecho, hay grandes empresas en este país que no trabajan con Glovo porque no pueden, porque directamente en un sistema de valores el sistema Glovo no entra dentro de sus prácticas empresariales y, sin embargo, trabajan con empresas como la nuestra u otras cooperativas. Es decir, al consumidor hay que educarle. La idea esta de que el nuevo mercado y la nueva economía es que tú puedes tener lo que quieras, cuando quieras y por 4 pesetas, no, mire, las cosas de la vida cuestan un trabajo, pero todo. O sea, no solo en el mercado, si tú quieres tener una vida digna, pues tienes que hacer un esfuerzo por tener una vida digna, por trabajar, por ganarte la vida. O sea, todo cuesta un dinero, todo cuesta un esfuerzo y lo que no se puede es dar a entender que, nada, por un eurillo te llevan la comida a casa a la 1 de la mañana cuando a ti te apetece. Vale, pues muy bien, pero con esto lo que estás generando es una precariedad inmensa de un montón de gente y terminamos defendiendo cosas como estas. Terminamos defendiendo que queremos trabajadores que tengan 3 trabajos diferentes y que trabajen 16 horas al día para poder tener un sueldo con el que mantener a su familia. Es decir, lo que estamos defendiendo es la nueva esclavitud. La modernización de un sistema de esclavo, sí, básicamente. Pero una de las cosas que no se puede hacer, yo creo, es culpar al consumidor como tal. Al consumidor, por ejemplo, si tú estás enfermo en casa y quieres pedir algo de comida porque no puedes, tú no eres el culpable de que estén explotando al trabajador. El culpable final es la empresa. En el sistema capitalista se lleva mucho esto de culpar al consumidor. Tienes que reciclar, tienes que consumir cosas que sean éticas, tienes que tal. Pero es que, por ejemplo, en mi barrio, en Carabanchel, el Burger King está hasta arriba de gente que no se puede permitir a lo mejor comprarse todos los productos bio, todos los productos tal. La culpa no es del consumidor que decide pedir un servicio que se le está ofreciendo. La culpa es de las empresas y del sistema que permite que se explote, que se aproveche de los trabajadores y que se ningunee la lucha de los trabajadores durante los últimos 100 años. Que es que hay gente que ha muerto por estos derechos. Muchísima gente. Y no puede ser que de repente, porque es algo súper guay, porque lo tienes en el móvil, se nos olvide que ha muerto gente, que gente ha ido a la cárcel por defender los derechos que hoy en día, en plan, se nos están quitando. Y lo que has dicho tú, no puede haber gente, no se puede normalizar el que, ay, es que tengo 3 trabajos y voy a perder un trabajo porque ahora me tienen que contratar. No, lo que tendría que ser es que tienes que estar contratado en cualquier trabajo que tengas y con un solo trabajo deberías poder tener dinero suficiente para pagar tu alquiler, para pagar tu comida y para poder tener algo de dinero para o ahorrar o salir a tomarte una Coca-Cola con tus amigos. Que es que no puede ser que estemos al final culpando de siempre al consumidor. Ay, es que a mí me lo dicen un montón. ¿Cómo vas a ser rojo si tienes un iPhone? No, me estás tocando los huevos, tío. En plan, tengo un iPhone porque necesito un puto móvil y era el más barato que me pude comprar en ese momento, que tenía encima las características que yo quería. La culpa es de las empresas y del sistema, no del consumidor. El consumidor al final no tiene otra opción, en plan, es lo que digo yo, las madres que le están dando de comer el Burger King, que es una puta basura, a sus niños, no lo están haciendo a gusto, lo están haciendo porque a lo mejor están todo el puto día trabajando y llegan a casa y no tienen tiempo para ponerse a cocinar y a lo mejor el menú de 3,25 es lo más barato y lo mejor que pueden darle a sus hijos. Y culpárselo a ellos es quitarle por completo la culpa a las empresas y al sistema que permite que esta gente no tenga el dinero y no tenga las condiciones que les permitirían poder consumir otro tipo de cosas. No solo no lo permite, sino que se forra. Pero yo creo que no estamos hablando de eso, estamos hablando de un consumidor responsable. Estás hablando de un consumidor muy determinado, es un consumidor muy, muy precario, ¿no? Pero es que eso es la normalidad hoy en día. También es cierto, y hay que tener en cuenta esto que dices, y por supuesto que la responsabilidad última es de las empresas y del sistema si lo permite, ¿no? Pero también existe la posibilidad de hacer un consumo responsable, o por lo menos si te lo puedes plantear, si te lo puedes permitir. Hay muchas personas que no tienen por qué pedir Glovo y lo deciden pedir, y si lo deciden pedir están pidiendo un producto de lujo y a lo mejor tienen que pagar 1,5 € más. Si estás pidiendo para cenar a tu casa y que te lo lleven a casa, seguramente puedas pagar 1,5 € más. También creo que es esta parte de cierta responsabilidad.
Estoy contigo, estoy de acuerdo, pero creo que es una... También creo que a lo mejor lo que falta es la perspectiva, precisamente por falta de la propia empatía del consumidor, en el sentido de que no sabe cuál es el desempeño que hacéis. Entonces yo le quería preguntar precisamente a Dani cómo os trata el cliente. ¿Creéis que los clientes saben a lo que os exponéis diariamente en vuestro trabajo? Sí que es verdad que cada vez más antes tú veías a los riders, ¿no? A los repartidores con la mochila y no sabías muy bien qué historia había detrás, ¿no? de la persona que te lleva la comida. Si bien es cierto que ahora pues al ser un tema más mediático y que se ha puesto en el foco en la sociedad, la gente es cada vez más consciente de ello y sabe que una puntuación mala en la aplicación al repartidor es que literalmente le puede joder el trabajo al repartidor. Tampoco es una cosa que debamos aceptar. Porque yo, como trabajador, he de ser juzgado muchas veces por el cliente. O sea, el cliente forma parte de la estructura de recursos humanos, forma parte del régimen sancionador de la empresa. Porque una mala puntuación del cliente me puede echar al traste mi trabajo. Entonces, esto también es la nueva economía, que el cliente, si le ha llegado frío porque el restaurante ha tardado más, lo tengas que pagar tú. Y esto es inaceptable, es algo que no podemos aceptar. También es importante destacar que obviamente la responsabilidad es de todo el mundo y nosotros tampoco vamos a hacer, porque es un debate muy extenso. Lo único que pedimos es que la gente que trabaje para estas empresas tenga unas condiciones laborales dignas, que realmente no estamos pidiendo nada más del otro mundo. Y a veces me parece gracioso, pero estamos discutiendo el estatuto de los trabajadores. O sea, estamos discutiendo que estas empresas puedan o no saltarse la ley. Algunos son muy constitucionalistas cuando les interesa, pero cuando hay una sentencia del Tribunal Supremo, bueno, pues a lo mejor hay que hacer otra nueva ley para lo que antes era ilegal, ahora lo sea. O sea, ahora sea legal. Entonces, bueno, simplemente me hace gracia según qué posiciones, porque para unas cosas sí, para otras no, y a veces resulta un discurso un poco hipócrita algunas veces. María, quería preguntarte, con el trato con el cliente, ¿qué se podría hacer para solucionar lo que aparentemente es una problemática, que es que sea tan fácil como dar a un botón que te ponga una puntuación negativa y que eso te pueda repercutir en perder tu trabajo? ¿Cómo se puede solucionar? ¿Cómo se puede cambiar eso? Yo diría que lo primero, relativizando el poder del cliente. Es decir, ahora mismo es como que el cliente está por encima de todo. Y me hacía gracia porque cuando Dani decía que te evalúa a ti, ¿quién evalúa al cliente? Porque hay clientes que son... O sea, hay gente que es verdaderamente... Ya a nosotros nos pasa, ¿no? Tienes clientes súper amables y que, por ejemplo, cuando hemos trabajado en pandemia o cuando hemos trabajado con la nieve, te han dado las gracias, te han ofrecido en verano, te ofrecen agua... O sea, entienden que eres una persona, y hay gente que no. Que como está pagando... Y además está pagando 4 duros, que ellos tienen derecho a todo y tú les tienes que dar lo que ellos quieren, cuando quieren y como quieren. Yo creo que habría que relativizar... O sea, la importancia de, el posicionamiento que te puede condicionar, ¿no? O sea, es decir, no se puede basar la calificación de un trabajador en la calificación de los clientes. Además es algo que no existe en los trabajos normales. Quiere decir, tú no vas a una panadería y te ponen mal el pan y dices, no me ha gustado, y automáticamente... Hombre, sí que es cierto como que hay más trabas. Claro, o sea, si nosotros hemos tenido el problema de que algún cliente se ha quejado de algún compañero... Se trata, se habla con el compañero. Oye, ¿qué ha pasado? Jolín, pues que el tío tal... Le hundimos la nariz al cliente, ¿te imaginas? A alguno te quedas con las ganas. Y también se habla con el cliente, ¿no? Y bueno, pues muchas veces, la mayoría de las veces, es que, como pasa muchas veces en el día a día, con los estreses que llevamos y el ritmo que llevamos, es una situación que ha salido de madre. Y entonces el cliente tenía un mal día y la cagó contigo, o tú tenías un mal día y ya está. Sí, porque eres #soyhumana, que diría Chenoa. Efectivamente, sí, no sé lo que dice Chenoa, pero #soyhumana, ¿sabes? Entonces no se puede... Dani no se puede quedar sin trabajo porque un tío tenga un mal día en su casa, le llegue la hamburguesa fría... Claro, pero ahora todo el mundo es crítico, todo el mundo es tal, todo el mundo te pone una mala review en internet, todo el mundo... Y la gente se olvida de lo que decís, que somos seres humanos. Yo voy a un bar y el camarero es borde, a mí me da igual. Porque a lo mejor pienso, porque tengo un poco de empatía y digo, pues a lo mejor ha tenido un día de mierda y no le apetecía venir a trabajar. Me pone mi cerveza, me la tomo y me voy. Ya está, no pasa nada. En plan, lo que no es normal es que ahora
para ser trabajador tengas que ser aquí encima un siervo de cualquier persona que entra en plan y chuparle las botas. No puede ser eso. No, estamos normalizando que los trabajadores sean simplemente mayordomos. Yo le quería preguntar a Álvaro, precisamente, bueno, pues con todo esto que estamos hablando de la uberización de la economía y, bueno, pues si efectivamente esta economía colaborativa que tú mencionabas, ¿qué augura este camino? O sea, ¿vamos a tener más comodidades pero peores condiciones laborales? ¿Es este el futuro? Bueno, a mí me gustaría, aparte de esto, contestar algunas cosas que en gran parte además os va a sorprender porque estamos de acuerdo, ¿no? Yo creo os va a sorprender. Yo creo que es verdad que muchas veces, y además esto ha ocurrido en el discurso de la izquierda en España, se ha tendido a ir hacia una izquierda verde, malasañera, en la que todo es culpa del consumidor. Porque estamos hablando... No, te pongo un ejemplo muy sencillo. Más Madrid, la campaña que ha hecho, ha sido todo Vamos a la pregunta ahora, ha sido todo el rato contra porfa. los consumidores. El consumidor lo hace mal, lo estás haciendo mal porque no recicla, lo estás haciendo mal porque tal. Y a lo mejor no piensan que esa gente... que sí que hay otra izquierda, que defiende. Por ejemplo, a ver, yo sí. Por ejemplo, creo... yo también. Por ejemplo, creo que la izquierda que defiende él, si yo soy una persona lógicamente de izquierdas, la izquierda que defiende él, sin yo ser una persona de izquierdas, digo, la izquierda que defiende él no ha sido crítica como tal con los consumidores porque sabe que muchos consumidores tienen limitaciones sobre la capacidad de decisión. Por ejemplo, yo el comunismo a saco. por ejemplo, de consumo bio. Pero ¿por qué nos cargas a nosotros lo que ha hecho Más Madrid? No, lo que estoy diciendo... O sea, deja de pensar en base a prejuicios. La izquierda que está haciendo campaña... O sea, tienes dos personas Uberización de la economía, que somos chicos. pura experiencia. Uberización de la economía. Claro, uberización de la economía. Ni Más Madrid, ni verde malasañero. La izquierda... Bueno, pues me gustaría... Bueno, me vas a decir también a mí lo que tengo que hablar. Un segundo. Uberización de la economía. Bien. Bueno, entonces, la uberización de la economía. Creo que la uberización de la economía lleva eso, esa relación cliente-consumidor, ¿no? Sí que hay plataformas que, por ejemplo, te permiten valorar al cliente. Por ejemplo, Uber, Cabify, por poner los dos ejemplos de los que me acuerdo ahora, permiten que el conductor evalúe de la misma manera que tú estás evaluando al conductor. Vale, no lo sabía. Y entonces tú puedes poner de 0 a 5 estrellas y además poner un comentario sobre el cliente. Entonces, el caso de que el cliente te trate mal, tú lo puedes poner y los conductores pueden elegir si cogen a ese cliente o no en base a la valoración que tiene. Cabify y Uber lo permiten, por poner un ejemplo. Pero entonces, también es verdad que lo de que el cliente pueda decidir sobre el trabajador no ocurre solamente aquí. A lo mejor aquí sí que ocurre de manera más directa porque vemos el mecanismo de transmisión de esa crítica, ¿no? Pero os pongo ejemplos en un restaurante, en un despacho de abogados, por ejemplo, en las fundaciones en las que yo puedo trabajar o sitios de estudios económicos. Si tú en la reunión al cliente le caes mal, a lo mejor te quedas sin hacer ese estudio. Y como el que cobra es el que hace el estudio y no todo el mundo, tú cobras por cada estudio que haces, pues si le caes mal al cliente te quedas sin cobrar ese estudio, ¿no? Pero pasa igual en un despacho. Hombre, las relaciones humanas son de... Claro, que es más directa, pero que eso pasa igualmente. Por ejemplo, yo conozco amigos que son jóvenes y que están trabajando en despachos de abogados por una mierda y que a lo mejor tienen que llevar un caso y si el cliente decide que no les cae bien porque no les ha hablado bien, porque ese día tiene un mal día, por ejemplo, no le cogen para el caso y como él cobra por caso, o sea, cobra una gran parte, la gran mayoría en variable y no cobra ese caso. Entonces digo, que es algo que vemos y que nos estamos centrando en la uberización de la economía porque, bueno, a lo mejor vemos que el mecanismo de transmisión con las estrellas y tal es más directo, pero que ocurre en todos los sectores, es decir, el cliente siempre... Pero más comodidades, peores condiciones. A ver, eso es a lo que aspiramos. O sea, al final, por no irnos mucho del debate, del punto de giro, es... Esta aspiración que estamos haciendo de los cambios, las nuevas tecnologías, esta integración que se está haciendo y que se está consintiendo de forma masiva, sí. ¿Hacia dónde nos lleva? Mira, yo no soy favorable a este tipo de economía, ¿vale? No creo que sea productiva en el largo plazo. Creo que se está intentando, ¿no?, generar un crecimiento y un desarrollo muy rápido en el corto plazo, pero creo que ha sido todo el sistema el que ha empujado hacia ahí, ¿no? O sea, todo el tema, por ejemplo, de ahora políticas que se promueven del co-living, por ejemplo, que se habla, o cuando se ha hablado en contra del modo urbanístico, de las urbanizaciones, todo eso, o sea, todos estos discursos al final es lo que llevan es a esto. Paloma y Dani, chicos, nos hemos quedado sin tiempo. Muchas gracias por vuestra intervención. Os mandamos un mensaje, iba a decir. Bueno, un mensaje también os lo pondrá luego después Omar, pero bueno, que os mandamos un beso muy grande. Muchas gracias por haber estado esta tarde aquí con nosotros. Gracias. Vale, muchas gracias y estamos a tope con los taxistas, que quede muy claro. Vale, y bueno, pues como decía Samantha Hudson... Más peajes, taxistas... Tenemos ya muchos programas, o sea, ya me estoy haciendo aquí una lista muy larga. Está siendo un brainstorming esto, No, espectacular. Como decía Samantha Hudson, la vanguardia de la precariedad. Kilgore nos ha preparado un vídeo al efecto.
esta persona que acabáis de entrevistar en directo, Gustavo Gaviria, es un directivo de Globo que finge ser repartidor para mantener este discurso. Este Gustavo Gaviria es un directivo de Globo, no es un rider. Estamos con Gustavo Gaviria. Gustavo. No, yo soy madrileño, pero he vivido aquí. ¿Por qué decidió comenzar como repartidor en esta plataforma? Hombre, ha sido muy grande, de los mejores, y es nacional. Ah, claro. No es cualquiera, es cualquiera. ¿A qué dificultad se enfrenta en los repartos? Es muy muy difícil. Sí. Decir lo que es muy difícil. Este señor que habla es un directivo de Globo, no es un rider. Vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar este tema aquí. Ya, pero es que claro, me has dejado alucinado. Si es lo que tú me estás contando, es un engaño así de grande. Así está la cosa. Vamos a presentar a nuestra juventud del Papo, que tenemos ya por el Zoom. Él es Ismael Abadal, actor y protagonista de Riders, la nueva serie de Place que pues yo tengo que recomendar que veáis necesariamente. Yo quiero preguntarte así brevemente, Ismael, ¿qué tal ha sido la experiencia de acercarte a esta realidad? Pues la verdad que me ha gustado mucho, porque la verdad es un trabajo muy duro y creo que lo valoro muchísimo más ahora, porque tienen muchas horas, muchos clientes, arriba para abajo con la bici, es muy duro, y yo creo que hasta que no experimentas hasta cierto porcentaje lo que ellos hacen, no puedes llegar a imaginarte por todo lo que tienen que pasar, y entonces el hecho de que se haga una serie sobre esto es como que te abre los ojos y te enseña a afrontar todo lo que no conoces sobre ellos. Y para mí ha sido muy bonito. Cada vez que veo un rider ahora, pues puedo llegarme a imaginar lo que puede estar pasando y muchas cosas. Cada vez que pido comida también, pues lo tengo mucho más en cuenta. Tenerlo presente, por eso siempre desde aquí os recomendamos que veáis esta serie pues para acercaros a esta movida, mi chavalada. Y también tenemos a Guillermo Muro, él es estudiante y monitor de ciclismo a tiempo parcial. Guillermo, ¿cómo estás? Perfecto, muy bien, muchas gracias. Bueno, yo te quería preguntar, ¿tú haces pedidos a domicilio? Yo sí, suelo hacer pedidos a domicilio. ¿Y tienes remordimiento? A ver, esto es como todo. Si no llegan pedidos a la plataforma, habiendo sido rider y habiendo trabajado también en Uber Eats, si no llegan pedidos a la plataforma, tú no trabajas. Entonces, también estás colaborando a que siga con este procedimiento Globo, con la empresa de Globo con los repartidores. Pero si prefieres quedarte sin pedido porque la gente no pida, porque tienes remordimientos por pedir, bueno, pues allá tú. Pero, a ver, yo pido y cuando me da pereza, pues pido, y cuando no, pues bajo yo. O sea, no tengo ningún tipo de problema. Guillermo, ¿y cuando pides dejas propina? Sí, suelo dejar bastante propina. Dejas bastante propina, Guillermo. Uy, mira, Guillermo. No, bastante. Suelo dejar 2 eurillos, 3 eurillos, pero es que siempre te cambia. Guillermo, ¿cómo lo tiras tú? También te digo, pues muy bien hecho. Oye, Ismael, vuelvo contigo. Por ejemplo, tú en este caso, cuando estás, yo qué sé, pues de resaca y tienes ahí una cebolla seca en la nevera, un yogur ya que se ha convertido en kéfir, ¿haces un pedido o vas al supermercado? Intento siempre ir al supermercado, la verdad. Porque, bueno, ahora si se aprueba esta ley, pues sí que comenzaré a pedir más, porque lo que no me gusta es, por ejemplo, yo el otro día en Madrid estaba cenando y empezó a llover y vi a una chica con su patinete de Ver y estaba lloviendo ella con su mochila empapada y dije, claro, la gente ahora está disfrutando mucho en su casa comiendo, viendo la tele, pero hay mucha gente que tiene que pasar por todo esto y la gente no lo sabe. Por lo tanto, yo creo que hasta que no tengan una seguridad o una motivación muy, muy fuerte, porque una necesidad de trabajar en esto, hasta que no esté más regulado, no empezaré a pedir más, la verdad. Guillermo, tú que has sido rider un poco, tu realidad, el trato con los clientes, ¿crees que somos cada vez más exigentes y menos pacientes? Te comento desde mi experiencia, sí que es cierto que depende de cada persona. O sea, depende de cada uno de nosotros de decir, pues esto lo quiero ya, o esto lo quiero ahora mismo, o esto puede esperar, o no. Pero te das cuenta de que cuando pide la gente es por necesidad, porque dices, oye, hay una aplicación, está desde el móvil, estás en el sofá, y dices, pues voy a pedir, total, es que tampoco... Pero luego lo ves desde el punto de vista de un rider y dices,
hostia, este pedido está lejos, y dices, bueno, venga, va, todo sea por tener el pedido, que al fin y al cabo lo vas a hacer, y por ganar algo de dinero. Entonces, bueno, depende de la situación un poco. Entiendo lo que quieres decir. Bueno, Guillermo, Ismael, sé que ha sido breve, pero intensa vuestra intervención. Muchísimas gracias por estar aquí. Enhorabuena por el proyecto, Ismael. Esperemos que mucha gente lo siga. Y os mandamos un besito muy grande y mucha suerte, ¿por qué no decirlo? Buenas tardes, buena suerte. Muchas gracias, igualmente. Adiós, chicos. Gracias, chicos. Y bueno, pues como siempre hacemos aquí para cerrar, chicos, sucintamente unas líneas de conclusiones, de recomendaciones, de mensajes, de disclaimers que queráis mandar a la gente que nos está viendo. Pues que una cosa que sí que no he podido decir antes es que con todo esto de la uberización de la economía o lo que sea que habíais dicho, lo que está pasando es una fetichización de la explotación. Se está fetichizando en plan que cosas como el co-living. ¿Qué coño es eso? En plan, no tengo dinero para vivir yo solo, para poder pagarme una casa, le voy a poner nombre co-living. En plan de, no, es que no tienes pasta. Le voy a poner coworking. No, es que no hay dinero para pagarse una oficina. Se está fetichizando con términos ingleses, en plan, cosas que es que antes la gente se echaría las manos a la cabeza. En plan, antes tenías una empresa y no tenías pasta para tener una oficina y la gente te decía, oye, tu empresa no va bien, pero ahora no, es que es súper hip porque vas a un edificio donde han otras empresas y te ponen un cafelito y una chocolatina. No se puede permitir esto, no se puede permitir que las empresas y las marcas nos vendan la explotación como si fuese un producto súper guay del siglo XXI. Porque, como he dicho antes, muchísima gente ha luchado y sigue luchando a día de hoy para que este tipo de cosas no pasen y para que todos y todas tengamos una vida digna, que es verdaderamente lo único que estamos pidiendo, que los compañeros que están trabajando en la bicicleta tengan unas condiciones dignas. No estamos pidiendo aquí que se les pague 1 millón de euros por cada reparto, solamente dignidad. Es lo único que se está pidiendo y parece que es demasiado pedir dignidad cuando eres un trabajador. Si eres un CEO de un banco te puedes subir el sueldo no sé cuántos millones, pero si eres un trabajador te comes los mocos. No puede ser eso. Álvaro. Bueno, a mí me gustaría terminar como empecé y es eso, ¿no? Diciendo que todos compartimos, yo creo que un mismo objetivo, que es al final la maximización del bienestar social. Y en este sentido yo creo, simplemente digo, que hay políticas públicas que son efectivas y políticas públicas que son ineficientes. Entonces, simplemente digo, estudiemos el tema conciencia, miremos el tema conciencia y entonces hagamos una regulación adaptada para este caso que realmente sea eficiente para mantener un flujo de demanda constante, ¿no? O sea, para que, por ejemplo, todas estas plataformas puedan acceder a otros mercados con facilidad, tener un flujo de demanda constante y entonces se pueda ofrecer un contrato de 8 horas a todos los trabajadores que ahora mismo están trabajando menos horas, ¿no? Entonces, hagamos unas políticas públicas eficientes para perseguir un mismo objetivo, porque al final parece que debatimos sobre el objetivo final y no, sobre el objetivo final estamos de acuerdo. Sobre lo que debatimos es sobre los medios. Entonces eso, políticas públicas efectivas para un futuro mejor y para adaptarnos a lo que viene en la economía, que por mucho que queramos no lo vamos a poder cambiar porque son tendencias. María. Bueno, pues yo voy a hablar de mi experiencia personal, porque es lo único que puedo defender al 100%, y es que la fuerza de los trabajadores es muy grande y cuando los trabajadores se unen, hacen las cosas de manera autónoma y como creen que se tienen que hacer, los proyectos salen adelante. Yo trabajo en una empresa que es un ejemplo de ello, donde existen unas condiciones dignas, existe el compañerismo, existe la autonomía, somos nuestros propios jefes y seguimos adelante, cobramos nuestros sueldos, ofrecemos un trabajo digno, nuestros clientes están contentos, estamos creciendo, clientes nuevos casi cada mes y bueno, pues que las cosas se pueden hacer de otra manera y que sí, que hay una publicidad muy grande y un ruido muy grande sobre es que esto es la tendencia de la economía y es hacia allá, hacia donde vamos, pero que en última instancia los que literalmente nos pelamos el culo en una bici tenemos mucho que decir y mucho que hacer. Somos gente con muchas capacidades y muchas cualidades. Y si nos damos cuenta de ello, nos unimos, nos juntamos y empezamos a hacer las cosas, muchas cosas pueden cambiar. Y Cleta es un ejemplo de ello. Pues así terminamos el programa de hoy. Bueno, reivindicando y pidiendo también unos derechos justos para los trabajadores, que es una cosa que yo creo que nadie está en contra. O sea, al final, como tienen el 15M, estamos a favor pues de que las cosas vayan hacia adelante. Te tengo que recomendar, como siempre, que nos sigas en YouTube, que te apuntes a campanita y en Twitter, en Instagram y en nuestro canal Twitch, que ahora cada 15 días Darío y yo estamos ahí, pues comentando
contando nimiedades y por eso pues bueno, nos hace ilusión estar ahí con vosotros echando la turra. Puedes enviar a nuestro precioso buzón de sugerencias, gameplays@rtv.es, tus inquietudes y nosotros las leeremos o no, pero procuramos hacerlo. Un besito muy grande.